pero desde el punto de vista de la cultura científica realmente son falsificaciones. Y por eso a veces el otro riesgo es que este sensacionalismo, la simplificación que nos lleva, la parcialidad en la comprensión de la ciencia, etcétera, en el fondo termina siendo contraproducente, genera desconfianza, porque la imagen que se transmite en el modelo del déficit no es una imagen real de la ciencia, ni verdadera de la ciencia, y además va acompañada de valoraciones que avalan esto, es decir, avalan la idea de que la imagen que se está transmitiendo en la ciencia no es de fiar, no es la verdadera imagen. El resultado es que la población se siente más informada, pero peor informada. O sea, tiene más información, pero peor calidad. Y ante cuestiones importantes, la reacción espontánea del público es desconfiar de sí. Desconfiar de lo que puede pasar con la ciencia, porque cuando le intentan explicar algo que pasa, primero lo explican poco y además casi siempre resaltan aspectos racionalistas que dan desconfianza e inquietud. Porque el objetivo de la difusión de la cultura científica no puede ser lo mismo que el objetivo de la difusión de la información del programa de actividades de teatro de un periódico local. No puede ser lo mismo. Es algo diferente. Estamos generando no solo información, sino cultura, es decir, educación y ciencia. Y bueno, finalmente, en este modelo del déficit, lo más importante es que en la práctica, realmente, pragmáticamente, los resultados de este modelo son muy malos. Desde todas las campañas de alfabetización y educación científica orientada con el modelo del déficit, al cabo del tiempo terminan concluyendo que en la encuesta realizada para ver el nivel de cultura científica, de actitud científica, de actitud de la población ante la ciencia, los resultados nunca mejoran, o mejor dicho, mejoran muy poco, escasísimamente. Y están continuamente los expertos revisando qué habría que hacer para que mejorara más. La documentación que les han entregado, la documentación de este foro, viene un librito de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología, donde se resumen los resultados de la última encuesta a la población sobre percepción pública de la ciencia. La National Science Foundation dedica periódicamente encuestas en las que se analiza el nivel de información, de interés y actitud ante la ciencia de la población americana. En Europa se editan también periódicamente eurobarómetros, que son encuestas, algunos de ellos específicamente destinados a analizar la actitud de la población europea ante la ciencia, y otros que son de carácter más general, pero que incluyen temas relativos a la percepción de la ciencia también. Bueno, en todas estas encuestas hay una constante, y es que la mejora en la cultura científica de la población es muy escasa, y el nivel de información científica, hombre, se va mejorando en aspectos parciales, pero globalmente no se puede decir que tenga una mejora sustancial. Por eso, muchos teóricos y expertos en comunicación pública proponen abandonar el modelo del déficit cognitivo y seguir otros modelos. Uno de ellos, como reacción al modelo del déficit cognitivo, es el modelo que podríamos llamar contextual. La idea es que se trata de que en la divulgación científica hay que tener en cuenta no solamente el contenido del conocimiento científico, sino el contexto social en el que se produce el conocimiento científico. El objetivo de la divulgación es hacer que el público descubra y comprenda los mecanismos y las repercusiones sociales de la actividad científica. No se trata solamente de alfabetizar científicamente, sino de incorporarlo al público en toda la dimensión social, económica y cultural de la ciencia. Aparecen temas nuevos, entonces, en estos procesos de publicación se pone el énfasis ahora en temas que en el modelo de déficit no son prioritarios, en cambio ahora sí aparecen como prioritarios. Uno de ellos es el tema de ciencia y desarrollo, cómo la ciencia contribuye al desarrollo económico y social. O otro, en países europeos desde luego mucho más importante que el anterior, es ciencia y empresa, es decir, cómo
el conocimiento científico es parte fundamental de la productividad económica y, por lo tanto, un componente esencial de los recursos que deben las empresas utilizar para mejorar sus resultados. Es decir, la transferencia del conocimiento científico al sistema productivo es uno de los factores fundamentales de este paradigma, el paradigma contextual. O ciencia y poder, es decir, cómo el ciudadano tiene que saber que el desarrollo científico depende de decisiones políticas y que a su vez la disponibilidad de recursos científicos aumenta la capacidad de tomar decisiones políticas. Y los ciudadanos son parte del proceso de las decisiones políticas y por lo tanto tienen interés, deben tener interés con este modelo en entender las relaciones que se producen entre la política y la ciencia y el poder. Con este modelo contextual, que no es el predominante en el periodismo tradicional, pero sí es cada vez más importante en los estudios, análisis, incluso en los programas de divulgación y de información científica pública, este modelo contextual creo que aporta cosas realmente nuevas e importantes y que son parte del proceso de comunicación pública de la ciencia. Pero también tiene unos presupuestos discutibles y unas consecuencias también peligrosas. En cuanto a los presupuestos discutibles, hay uno que no es que sea imprescindible en este modelo, pero de hecho, de facto, está muy presente siempre. Es lo que llamo presupuesto del relativismo epistémico. Es decir, en este modelo contextual, de repente, se transmite una idea de la ciencia según la cual el conocimiento científico es uno más entre las muchas formas de conocimiento. Se pierde un componente importante del modelo del déficit cognitivo, que era que el conocimiento científico era una cosa objetiva, que estaba ahí y que era necesario que la gente conociera. En el modelo contextual, de repente, la ciencia es una cosa más, entre otras cosas. Y aparecen, bueno, distintas formas de entender el conocimiento. Ciencia indígena, por ejemplo, frente a ciencia universal, en fin. Se dibujan los contornos entre el conocimiento y la opinión. Y de hecho ocurre, no es imprescindible que sea así, pero de hecho ocurre eso. La ciencia deja de tener un valor intrínseco y es una cosa relativa a las relaciones de poder, a los intereses de las empresas o a las posibilidades de programas de liberación de los pueblos. Es un enfoque, además de este relativismo epistemológico, es un enfoque muy abierto a la ideología y sobre todo a través de su papel activo en lo que podríamos llamar las controversias sociales en torno a la ciencia. Controversias sociales en torno a la ciencia siempre ha habido. En fin, lo que pasa es que eran controversias quizá no como son ahora, muy abiertas a la población pública, sino que se debatían en esferas más restringidas. Pero, en fin, recuerden ustedes la controversia entre Galileo y el Papa. Terminó muy mal para Galileo, pero fue una controversia pública, ¿no? Y no era una controversia solo científica, era también política, ideológica, ¿no? O imagínense las controversias de Darwin con los teólogos de su época y con los partidarios de esta cosa que llaman el diseño inteligente actual, ¿no? Sigue habiendo controversias públicas. Pero cuando me refiero a que el modelo contextual adquiere un enfoque muy ideológico, muy sensible a las controversias públicas, me refiero a controversias de un tipo nuevo, como son las controversias medioambientales, las controversias sobre los derechos de los animales, las controversias sobre opciones científicas y económicas, etc. La ciencia en este contexto, en este modelo, es un componente más de la batalla ideológica. Eso no es ni bueno ni malo, pero es así, es una parte del mundo. Y otra parte es que la ciencia tiene una cierta dimensión política desde ese punto de vista.
no solamente desde el punto de vista de que la política, el poder puede condicionar el desarrollo de la ciencia, sino también el hecho de que las actividades científicas pueden adquirir un contenido político o una dimensión. Los riesgos y problemas pues están claros, se les dibujan, como decía antes, los contornos de la ciencia, el relativismo epistémico, todo vale, la visión conspirativa de la ciencia en sociedad, esta idea de que, bueno, hace poco escribí en un editorial del Diario Público, justamente, como dice Juan Carlos, es el periódico español de más importancia a la ciencia, a la innovación científica, y yo escribo de vez en cuando hay unos artículos breves de carácter editorial, y escribí uno sobre los alimentos transgénicos. Es un artículo bastante moderado y bastante razonable. Los comentarios que se publicaron en el blog del periódico me dejaron muy perplejo, porque prácticamente el esquema del comentario era ya están otra vez las multinacionales colándose incluso en los periódicos de izquierda. Las multinacionales, yo no soy de una multinacional, yo estaba hablando de cuidado con eso. Y de hecho les contesté diciéndole, si el hecho de que los transgénicos sean muy importantes para algunas multinacionales hace que ustedes no puedan debatir esto racionalmente, imagino que tampoco será en el medio común. Porque eso sí que es de interés para la sociedad. Es una cierta irracionalidad, ¿no? Y proviene de esta visión conspirativa de la ciencia, en el que en vez de discutir argumentos y procesar conocimientos e informaciones, simplemente se atribuyen intenciones a agentes ocultos, desde una conspiración, a la visión de la historia, que decía poco. Yo creo que en estas reacciones al modelo tradicional basadas en el modelo contextual de la ciencia como una actividad social, hay ese riesgo de que, no es que sea inevitable, pero hay de hecho el riesgo de que se abra el paso a una visión conspirativa de la economía. Y que esto genere un cierto escepticismo, ideología cuarto milenio, que llamo yo, pero el programa es de la versión a la que aludía, que en el fondo es dejar la puerta abierta a la banalización y trivialización de la cultura científica. Yo creo que nadie de los que han postulado estas reacciones al modelo cognitivo basadas en el modelo contextual, nadie tiene esta intención, pero de facto, realmente si analizamos cómo evoluciona la presencia pública de la ciencia, los medios de comunicación, las conferencias, los libros de divulgación, etc., vemos que se va abriendo camino este modelo y que tiene esa posibilidad. Creo que este es el momento de decir que el que quiera saber más de esto, en realidad lo que tiene que hacer es verse la tesis doctoral de los compañeros que está aquí y de habla de todas estas cosas, y de Karina Cortázar, que está a su lado, y que ha hecho la tesis también sobre el análisis epistemológico de la comunicación científica. Son dos muy buenas tesis y creo que a partir de ellas estas cosas que se dicen un poco atropelladamente se pueden fundamentar de una forma mucho más sólida y creo que van a dejar huella para el futuro de los estudios metateóricos sobre la educación. Bien, frente al modelo de déficit y a esa reacción contextualista, ¿qué es lo que proponemos? Yo lo llamo la perspectiva cívica. La perspectiva cívica me gusta llamarla así porque nadie la llama así. Y porque me parece importante enfatizar una parte de lo que quiero señalar, ¿no? En esta perspectiva, en primer lugar, desde luego, la ciencia es una parte muy importante de la cultura de la sociedad. Es un tipo de cultura científica que es plural y que no es homogénea, pero que en todo caso constituye una parte, un componente fundamental de la cultura científica. Y el objetivo de la comunicación pública de la ciencia, de la divulgación científica, es simplemente contribuir a difundir y mejorar la cultura científica de la población. ¿Por qué lo llamo perspectiva cívica? Porque el leitmotiv, la razón última que guía este planteamiento es la existencia de ciudadanos.
Los ciudadanos no son solamente públicos. Hay que diferenciar entre el público y el ciudadano. El público es el que lee o compra o participa, pero hace muchas más cosas. Y el público es simplemente la gente que está en la calle y que puede recibir información o proporcionar información. El ciudadano es el público que tiene en sus manos su propio destino. Es decir, el ciudadano es el público con capacidad de decisión sobre su vida y la vida de sus semejantes. El ciudadano es el público democrático, es el público posterior a la Revolución Francesa, es el público con responsabilidad sobre su propio futuro y autonomía para ello. Ya sé que es una entelequia, pero vivimos de entelequia. En el Platón, por lo menos, casi toda la cultura se ha desarrollado gracias a nuestras entelequias, es decir, a nuestros modelos ideales. Bien, la perspectiva de la divulgación científica desde una perspectiva cívica es la divulgación científica desde la perspectiva del ciudadano, es decir, de la perspectiva del público autónomo con responsabilidad para tomar decisiones sobre lo que le afecta a él y a nosotros de manera independiente y responsable. En esta perspectiva asumimos como presupuestos dos principios básicos. Uno lo llama el principio de la ilustración, ahora les explicaré rápidamente lo que es eso, y otro es el principio de la responsabilidad pública, que es parte del principio de ciudadanía. ¿Cuáles son los riesgos de este enfoque que estudiamos a investigar? Bueno, está en primer lugar la dificultad para resolver el binomio divulgación, formación, educación. Es una perspectiva en la que se da tanta importancia a la divulgación como a la educación y hay que claramente diferenciar y conectar estos dos procesos de educación pública que en los otros enfoques también eran importantes, pero no eran tan importantes. El otro riesgo, el problema, es el riesgo de la ciencia en el escaparate. Es decir, esta perspectiva hace que la dimensión pública de la ciencia tenga repercusiones, tenga consecuencias en la propia organización interna de la ciencia y pueda en esa medida condicionar excesivamente el desarrollo de esta por criterios que no tienen nada que ver con ella, como son los criterios de actualidad normativa, por ejemplo, o interés político de una actividad científica. La idea esta de Rodochinenko, ¿no?, de que la ciencia actual se produce en el escaparate, es decir, se vende al público y tiene que venderse al público, está muy entendida a esta perspectiva cívica, como está unida a esta perspectiva cívica la idea de que un programa político se tiene que vender a los electores. Y esto produce desviaciones internas en la propia actividad científica, una de las cuales veremos. Antes de desplegar todo lo que implica este modelo, permítanme que les aclare un aspecto fundamental del marco conceptual en el que estamos, porque creo que esto es importante para todos los estudios sobre comunicación cultural. Creo que es importante para todos los estudios sobre comunicación cultural. En los estudios que hemos hecho en el grupo de trabajo y en la Universidad de Salamanca sobre cultura tecnológica, encontramos una distinción conceptual que nos ha resultado muy útil. En el caso de la tecnología se entiende mucho más fácilmente. Por ejemplo, veamos un ordenador. Un ordenador es un producto cultural, claro, que conlleva, que incorpora mucha información respecto a su constitución, su funcionamiento, etc. Hay una parte de esta información, de esta cultura, la cultura del ordenador, que sin la cual el ordenador no funciona. Es decir, si yo a usted le regalo un ordenador y le digo, para manejar el ordenador tiene usted que utilizar el ratón, el mouse, como le llaman en portugués. Si ustedes no tienen esa cultura
mínima, imprescindible, incorporada al ordenador, según la cual un mouse, un ratón, no es un mamífero, sino que es este. Entonces ustedes no van, con esa cultura no van a poder usar el ordenador. Eso es parte de la cultura incorporada al ordenador. El ordenador tiene una cultura sin la cual no funciona. Y eso es lo que llamamos cultura incorporada. Cultura que puede consistir en información sobre sus componentes, información sobre sus procedimientos, cómo hay que mover el ratón, o información sobre sus valores, es decir, qué tipo de valores hay que incorporar para que funcione el ordenador. Por ejemplo, si a ustedes lo que les gusta del ordenador es que sea muy rápido, pues eso no va a ser tan eficiente como si lo que les gusta es que sea muy rápido. Es decir, la velocidad, el valor, una propiedad valorada efectivamente de procesamiento es más importante que el tamaño. El tamaño no importa, no les importa lo más pequeño. Bueno, hay, por lo tanto, elementos culturales incorporados a los sistemas técnicos que son imprescindibles para que los sistemas técnicos funcionen como tales de forma eficiente. Y a eso es lo que podríamos llamar la cultura incorporada a un sistema técnico. Pero además, en relación con los sistemas técnicos, hay elementos culturales que se refieren a los sistemas técnicos, por lo tanto son parte de la cultura técnica de una sociedad, pero que no son relevantes para el funcionamiento eficiente del sistema, aunque sí pueden ser relevantes para su desarrollo, su implantación, su difusión. Por ejemplo, concluyendo los ordenadores, en una sociedad determinada puede haber un grupo de gente que piense que introducir ordenadores en las oficinas de los bancos en los años 70 y 80 era una barbaridad, porque por cada ordenador que introducían usaban a 4 trabajadores que hacían contabilidad profesional. Entonces, bueno, eso es una visión de los ordenadores, una cultura que se llama constructivismo, que viene del líder sindical que promovió la destrucción de los telares mecánicos en la revolución industrial, y que es una visión de la técnica contraria a la técnica, pero un trabajador de un telar de aquellos podía ser un excelente tejedor, un excelente operador del telar, y sin embargo quemarlo. Es decir, podía odiar el telar que él era capaz de manejar. Y un gran informático puede también odiar la informática, pero usarla para vivir de ella. Por lo tanto, se puede tener una cultura tecnológica ajena a los sistemas técnicos, pero relevante para los sistemas técnicos, para su uso y su difusión. Pues bien, en la cultura científica pasa igual. Podemos distinguir elementos culturales de la ciencia imprescindibles para que la ciencia funcione como una forma de conocimiento específico, con un valor específico, etc. Y elementos culturales de la ciencia que se refieren a la ciencia, que pueden influir en su desarrollo y pueden influir en su crecimiento, en su aplicación, en su difusión, pero que no son imprescindibles para que la ciencia exista. Por ejemplo, yo creo que es un componente esencial de la cultura científica el respeto por los datos objetivos. Es decir, no se puede ser científico y falsear datos. Simplemente, ahí no hay ninguna ley política ni ningún procedimiento penal. Simplemente, cuando un científico falsea esos datos, los científicos los expulsan de la comunidad. Dejan de hablar, que es la forma de expulsar de la comunidad. Eso es un valor intrínseco a la ciencia. Nadie puede ser científico basándose en datos inventados. Es bien simple. Pero se puede ser científico y no estar interesado en la transferencia del conocimiento científico a la industria. Obviamente que sí. Uno puede ser un gran físico y ser anticapitalista. Y decir, yo voy a estudiar cómo funciona el mundo, pero no quiero saber nada de que este conocimiento pueda ser aprovechado para obtener beneficios industriales. Bueno, es su opción. Tiene una cultura anticapitalista de la ciencia. La cultura científica, cuando hablamos de cultura científica, cuando decimos que el objetivo de la innovación es difundir la cultura científica, es muy importante que distingamos estos dos tipos de cultura científica. Porque así como en la cultura científica intrínseca
hay también diferencias, hay divisiones, pero digamos que el principio es hay que difundir la cultura científica intrínseca lo mejor que se pueda, de la forma más precisa posible y más completa posible. En cambio, en la cultura extrínseca hay muchas culturas extrínsecas de la ciencia muy diferentes y no tenemos por qué comprometer en el proceso de educación científica a transmitir solamente una cultura científica extrínseca, solamente una visión de la ciencia, solamente una forma de encajar la ciencia en la vida social, en la vida real, en la vida económica, en la vida cultural. Es muy importante esta distinción. Yo creo que algunos de los errores que se cometen cuando se hace divulgación científica desde una perspectiva contextual, como decíamos antes, y que conducen a relativizar el conocimiento científico, es decir, a degradar los contenidos de la cultura científica intrínseca, se deben a que se consideran indisolublemente unidos estos contenidos a determinadas culturas científicas extrínsecas, a determinadas visiones de la ciencia que se consideran inaceptables. Por ejemplo, alguien puede considerar inaceptable que la ciencia sea un factor esencial de la productividad económica del capitalismo mundial, o que la ciencia esté limitada por las normas de secretos industriales que imponen algunos países, o que la ciencia se nutra de mano de obra barata de becarios precarios, como decimos en España, que los contratas por 4 duros y los tienes trabajando las 24 horas, ¿verdad? Bueno, todo eso es cultura extrínseca de la ciencia. Podríamos estar en contra de todo eso y, sin embargo, seguir considerando que la teoría general de la relatividad, o la genética molecular, o la ingeniería química, o la sociología empírica son conocimientos sagrados. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la cultura extrínseca de la ciencia. Hay varias culturas extrínsecas y hay también variedades de la cultura intrínseca y no hay una conexión biológica entre unas y otras. La cultura intrínseca y extrínseca se refiere siempre a representaciones, normas o prácticas y valores. Cosas que sabemos hacer y cosas que queremos hacer. En la ciencia, a nivel intrínseco, los contenidos científicos, el contenido de los procesos de alfabetización científica, que era lo que interesaban al modelo del déficit cognitivo, son parte de la cultura representacional intrínseca de la ciencia. Los métodos científicos son parte de la cultura representacional operacional intrínseca de la ciencia, y los valores científicos son parte de la cultura axiológica o valorativa intrínseca de la ciencia. Y estos valores incluyen el respeto a la verdad, la honestidad profesional, la objetividad. Pero también están los componentes de la cultura extrínseca, la información relativa a las actividades científicas y a los resultados de la ciencia, pero no relacionada con los resultados propiamente dichos, sino con nuestra visión de representaciones de la ciencia, de los científicos, de las instituciones, de su historia social, o componentes operacionales, comportamiento del público en relación con la ciencia, confianza, interés de los científicos, apoyo a los científicos, o valorativa, valoración de la ciencia desde el punto de vista económico, moral, religioso, político. Todo esto es parte de la cultura. Pues bien, en el modelo cívico lo que postulamos es que tenemos que transmitir tanto componentes de la cultura intrínseca como extrínseca, sin confundirlo. En relación con la cultura intrínseca, decíamos que nos basamos en lo que llamaba el principio de la ilustración. El principio de la ilustración es muy simple, es atrévete a saber, y significa lo siguiente. Primero, el conocimiento científico tiene un valor intrínseco y objetivo, por lo tanto no a la relatividad. Cuando alguien publica una información científica que está contrastada por la comunidad científica, eso tiene un valor intrínseco. Y no se puede decir, bueno, ahora dicen esto, ya veremos. No, esto es así. La información científica no es. Los científicos opinan que la Tierra es redonda. No.
La información científica es: la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque los científicos lo han descubierto. Pero la información no es que los científicos opinan. Esta es la diferencia entre el principio de la ilustración y el de la realidad. La ilustración, el saber, el conocimiento existe y se puede hacer. Y la responsabilidad del comunicador y del divulgador es transmitir el conocimiento, no la opinión. No en forma de opinión, sino en forma de enunciado. Porque el otro principio que complementa este es lo que yo voy a llamar el principio de Rostron, que es así, es decir, la idea es que se puede transmitir información veraz y significativa, aunque no sea completa. Y la dificultad de la divulgación y de la información científica a la que habíamos aprendido en el modelo de déficit, de que no es posible transmitir información sin deformarla, transmitir a un público amplio información científica sin reducirla y sin deformarla, se resuelve. De hecho, los buenos periodistas, los buenos divulgadores son capaces de resolverlo utilizando una estrategia que Oscar en su tesis ha formalizado y que es muy simple. Es la misma estrategia del que hace un mapa. Ya sabemos que un mapa de Campinas, un plano de las calles de Campinas, no refleja todo lo que hay en Campinas. Eso ya lo vemos. Cuando a alguien le pedimos que nos haga un plano, no queremos que nos haga una foto detallada a qué nivel. A nivel molecular, pues sería insuficiente. No, los mapas representan realidades objetivas sin necesidad de proporcionar información completa de esa realidad. De alguna forma, la metáfora más adecuada para la divulgación científica, en general, para los procesos de comunicación científica, a públicos amplios, la divulgación, comunicación, etc., es una buena metáfora, la metáfora del mapa. Tenemos que ser capaces de hacer buenos mapas del conocimiento científico que tenemos. Buenos mapas significan que son mapas reales, que representan realidades objetivas, que no deforman la realidad. Cuando la deforman con parámetros controlables. Y que aunque no dicen todo lo que hay, lo que dicen es pertinente, es objetivo y está fundado en la realidad. Este es el objetivo de la modelo de comunicación. Vamos al principio, teníamos el modelo de la escala, ¿no? La ciencia, los vasos que se desbordan, la ciencia que desborda el vaso del conocimiento, se derrama y se extiende entre toda la población. No vale. Me gusta más el modelo de la mancha de aceite. La ciencia se extiende entre la población con una mancha de aceite, por contacto. ¿Y qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que se extiende? Se extienden mapas de la realidad, conocimientos. Es también el llamado principio de Oscar, el principio del antiplatonismo. No existe una verdad absoluta exacta, pero sí existe la verdad objetiva y el reflejo, el conocimiento de la gente no tiene que ser una simple sombra de esa verdad absoluta, sino que son mapas, son trazos de esa verdad. El otro principio era el de la responsabilidad pública. La responsabilidad pública en relación con la ciencia. Creo que aquí, a diferencia del modelo contextual, tenemos también que enfatizar características peculiares de la ciencia para la realidad. Vale, me doy por avisado y también esto. Distinguir la responsabilidad de los científicos. Los científicos, la visión aséptica del científico desde el punto de vista de la educación es inapropiada. El científico tiene muchas obligaciones. Una de ellas es hacerse entender. Hacerse entender a sus colegas, obviamente. Pero no solo ante quien pueda, que es un incapaz de hacerse entender más que sus colegas. Pero eso no debemos considerarlo un mérito. Es una parte de su problema. En España, en concreto, está muy mal visto que los científicos en las comunidades académicas internamente está mal visto que un científico se dedique a la divulgación. Consideran las cosas secundarias. Por desgracia, eso, lo único que hace es justificar lo mal que andamos en la cultura científica. Porque en otros países más avanzados en cultura científica es todo lo contrario.
cuando un científico hace divulgación se le considera que es una tarea muy importante para nosotros. Pero tampoco hay que rechazar la responsabilidad del público. El público debe sentirse no informado por la ciencia, no amenazado por la ciencia, ni siquiera regalado por la ciencia, sino responsable. El público es responsable, tiene que sentirse responsable. Sabe que sin su dinero, sin su apoyo, y sin sus ideas, sin sus deseos, sin sus prioridades, la ciencia se está cayendo y debería asumirlo. Y están las responsabilidades políticas. Los políticos profesionales, vamos, en la democracia, deben recoger las necesidades del público, pero también deben promover objetivos nuevos y metas interesantes para la sociedad. Y la política científica debería ser ya una parte de la agenda política tan importante como la política de cualquier política científica. Y está la responsabilidad de las instituciones científicas. Las instituciones científicas, universidades, laboratorios, tienen responsabilidades ante la ciencia, tienen responsabilidades de hacer buena ciencia, pero tienen también responsabilidades sociales de hacer buena ciencia pública, es decir, buena información pública de la ciencia. En fin, ponía aquí dos ejemplos de cómo no hay que hacer y cómo sí hay que hacer la implicación del público en las controversias sociales con contenido científico. Uno de ellos es un fenómeno que ha sucedido en España recientemente, que es la decisión política sobre la clausura de una central nuclear, en donde se ha tomado una decisión política sin criterio científico, y se podría haber hecho de esta forma. Y otra es el ejemplo del Prestige, un barco que en el 2000 se hundió en las costas gallegas y dejó un reguero de contaminación y creó un problema tremendo de opinión pública, y los científicos jugaron un papel interesante ahí que ahora no podemos comentar. Problemas que tenemos en el horizonte desde esta perspectiva. Bueno, ya hice antes alusión a los problemas relativos a la educación. Un buen nivel de educación científica no se puede hacer sin un adecuado nivel de educación científica, que es la formación científica básica. En España hemos inventado ahora una asignatura nueva, que es obligatoria para todos los bachilleres, que se llama Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Y es muy interesante esa asignatura, pero tenemos un problema. Es una asignatura donde se estudian todas las ciencias, mejor dicho, se estudian una serie de problemas sociales que tienen todos que ver con varias ciencias, varias aproximaciones científicas. Cambio climático, el origen de la vida, la salud, la alimentación, la sociedad de la información, etc. Es muy interesante el curso porque es un curso no propedéutico para la ciencia, sino es un curso para ciudadanos, es un curso que transmite el contenido científico que deben conocer los ciudadanos para ser responsables. Tenemos un problema, y es que nuestros profesores de ciencias saben física, o química, o geología, o biología, pero no saben todo. Y es imposible que ninguno de ellos pueda dar esa asignatura con contenido científico. Entonces, se corre el riesgo de que al final se convierta en lo que allá llamamos una María, es decir, una asignatura secundaria. Vamos a intentar evitarlo. Ahora estamos en el instituto nuestro enseñando un curso para profesores de ciencias para el mundo contemporáneo, que además espero que colaboremos. Cuidamos en nuestra agenda de colaboración con la OI y vamos a extenderla a toda Latinoamérica en colaboración con otras universidades. Otro problema que tenemos en el horizonte es que se pueda confundir la divulgación y la información pública de la ciencia con vender la ciencia. Es decir, con simplemente situar mejor a los científicos a la hora de vender su propia mercancía ante los poderes públicos, ante las empresas. Bien, ese era uno de los objetivos pragmáticos del modelo de Levitin, que no tenemos por qué rechazar, pero no podemos vincular la divulgación científica a ese objetivo. Eso es, en todo caso puede ser una consecuencia derivada. El objetivo es la difusión del conocimiento. Es un objetivo individual. Otro problema que tenemos por delante, no más que problema, otro reto, es la doble visión de la ciencia global y local. En la visión estándar de la ciencia es una actividad global, es decir, la ciencia no tiene fronteras. Bueno, luego en la práctica tiene muchas más fronteras,
Pero resulta que la ciencia que se hace no se hace en el mundo global. La ciencia real se hace aquí, en el despacho de al lado, en el laboratorio de física, en el laboratorio de química. Y la gente con la que nos cruzamos en la cafetería son la gente que está haciendo la ciencia real. O sea que la ciencia es una actividad local, siempre. Lo que pasa es que es una actividad local conectada en red, y esa red es mundial, como es la primera red mundial. Pero cuidado, hay una dimensión local. Nosotros en Salamanca descubrimos hace unos años que los periódicos locales, de Salamanca es una ciudad pequeña, tienen 3 periódicos locales, y los periódicos locales informaban de vez en cuando de noticias científicas. Y sistemáticamente eran siempre noticias que venían de agencias, generalmente internacionales. Entonces, publicaban que se inauguraba el ciclotrón de Ginebra, pero allí al lado de la redacción del periódico, a 100 pasos, estaba el laboratorio de química donde se acababa de presentar una tesis doctoral, donde se acababa de resolver un problema muy importante para el control de contaminantes en el campo. Y eso no aparecía jamás como noticia científica. ¿Por qué? Porque estaba hecha aquí localmente y porque no pasaba por el circuito internacional. Hicimos un análisis y pensamos que eso se debía a que los periódicos locales no tenían personal especializado en diseño de información científica. Pero la verdad es que fuimos ampliando el foco y vimos que en realidad es un fenómeno que pasa en todo el mundo, tanto dentro de los laboratorios, en las facultades científicas, como en los medios de comunicación. Si tú dices, dame una noticia importante científica, jamás te van a dar la noticia que se ha producido al lado en el laboratorio de datos, jamás. Porque eso como está, no está ahí, no es información científica, es información local, es información de prensa del municipio. Esto es un error. Y lo mismo pasa a nivel regional. Ciencia latinoamericana, ciencia en Latinoamérica. Hay muchas, pero solamente aparece como objeto de vinculación cuando nos viene asociado a un artículo que sale de un hecho de Science y que viene además confirmado por 4 documentales americanos. Pero ¿por qué si la estamos teniendo aquí? ¿Por qué no le damos importancia cultural? En fin, hay otras posibles desviaciones. La prestación mediática de los rankings, la sociedad del espectáculo, traducida en la científica, o la locura esta de Pablo y sus peris, muchas desviaciones de la idea esta de que la ciencia es una cosa muy competitiva, que y que es falsa, la ciencia no es así. Yo creo, ya termino, yo creo que podemos diseñar, tenemos la responsabilidad de diseñar un modelo de cultura científica alternativa, un modelo coherente y consecuente con esa perspectiva cívica y que no necesariamente tenga que llevar asumido que con la cultura intrínseca de la ciencia vaya una determinada y solo una configuración de cultura extrínseca social de la ciencia, sino que puede haber otras muchas. Y a mí me ocurre que una de ellas podría estar inspirada en principios como estos, que paso rápidamente a por ejemplo. La visión de la ciencia como una actividad operativa en vez de científica. Seguro que les suena a chino, no, esto no es lo que es. Yo estoy haciendo otro artículo a hombros de gigantes. A hombros de gigantes es la famosa frase que decía Newton para humildemente justificar sus logros de bueno, en realidad no es que he visto más lejos, porque iba a hombros de gigantes. ¿Saben? Esta es una frase que tiene antecedentes medievales y tal, pero que se ha hecho famosa por Newton. Y todo el mundo lo interpreta diciendo que los grandes científicos, porque los días son grandes, que permiten a la humanidad ver más allá. No, Newton no dijo eso. Dijo que en realidad él no era grande nada más que porque se apoyaba en gente que era, digamos, eran gigantes, pero a los que nadie lo veía. De hecho, en fin, él sí sabía quiénes eran y que era poco de palabra. La idea es la siguiente. Los gigantes son los que se apoyan a los científicos. Son los miles y miles de científicos a los que nadie conoce, pero que son imprescindibles para que funcione la ciencia y que están en nuestras calles, están en nuestras universidades, en nuestros laboratorios, en nuestros equipos. Son nuestros colegas, son nuestros vecinos.
Y la comunicación científica tiene que hacer que los gigantes, estos gigantes desconocidos, aparezcan en el mundo. Otro principio, divulgación en cascada o mancha de aceite, divulgación como mancha de aceite. Hay que confiar en la capacidad de transmisión de conocimiento que tiene el público mismo. No podemos entender la divulgación solamente como un proceso de arriba a abajo, sino un proceso horizontal que se extiende a través de clubes de ciencia, a través de clases de ciencia, a través de medios de comunicación, a través de periódicos, a través de casas de cultura, de museos. Hay múltiples posibilidades de que la gente se contagie de cultura científica. Y esto es lo que hay que proponer, no solamente el modelo de Descartes. Conocimiento abierto. La ciencia básica, como decía un político en España, es que la ciencia básica es un lujo. Sí, pero es un lujo al alcance de todos. Debe ser un lujo al alcance de todos. La ciencia básica es imprescindible en la cultura científica. Y además es verdad que no, es verdad que no da de comer inmediatamente, ya sabemos, pero claro, si alguien está muriendo de hambre, a mirar lo que tiene que comer ese día, no después de pues bien, aunque tenga que comer ese día, tienes que dejar algo para ese lujo, porque sin ese lujo no merece la pena comer. Dígame algo con lo que debería y lo diera la vida por mi país. El hecho de que usted pueda dar la vida de tu país es lo que merece en este país. Esto es algo parecido, es decir, tenemos que ser capaces de admitir que lo que nos hace humanos es la capacidad de darnos el futuro, como es, por ejemplo, el apoyar la investigación básica. Tecnologías controlables por el usuario. La visión, esto es más específico de la tecnología, pero la visión que damos en la información científica de que las aplicaciones de la ciencia, las técnicas, son cosas ajenas a nosotros, cosas que nosotros no controlamos, que las hacemos por el gobierno. Hay que sustituirla por una visión en la cual nosotros somos los propietarios de la tecnología y los responsables de ella. Si se desarrolla una determinada tecnología y no otra, es porque nosotros la apoyamos, como consumidores o consumidores. Difundir, no vender conocimiento tecnológico, no marketing, no confundir la educación científica. Democratizar la gestión del conocimiento y su aplicación. Enfatizar la responsabilidad de los ciudadanos sobre las decisiones que se toman en el día a día. Y enfatizar el conocimiento local, pero con valor global. No se trata de contraponer el conocimiento idiosincrático de una zona al conocimiento universal. El conocimiento local es universal, siempre, y debe reivindicar su valor universal. Termino. Movidos por todo esto, hemos puesto en marcha en nuestro instituto algunas acciones y les remito a ellas para que puedan ampliar su información. Una de ellas es la Agencia de Información Científica, DICI, que ahora está ampliándose a Iberoamérica, y cuya inspiración fue esa. Vamos a conseguir que pongan los medios de comunicación información local de interés global relativo a la ciencia de la tecnología que se hace en nuestra región y en nuestros países. Beatriz, Australia, Juliana, Victoria, creo que tienen dos comunicaciones para hablar. Prensa de alta regulación, hacemos un pequeño periódico que se llama Semana de la Ciencia, también hemos creado los secretarios para que ustedes lo conozcan. Tenemos un máster de formación de comunicadores científicos inspirado en este modelo y también el curso que está en Cartagena es una especie de derivado de ese máster, curso organizado por la OEI. Y finalmente está el Instituto Entero de la Universidad de Navidad, que está a su disposición. Si quieren ir por ahí, hacer una tesis doctoral, que dan un